Ahora le invitamos a tomar un café con el gran elector. El análisis para las elecciones de febrero 2017. Entramos al tercer y último segmento de Café, el efecto cafeína con el colectivo Cafeína. Muchísimas gracias por acompañarnos y retomamos este diálogo con Emi Díaz y con Macy's Carmenati. Y vamos a entrar en el segmento El Gran Elector, aunque prácticamente hemos analizado contenidos relacionados con campaña y cómo se ha visto representada la mujer en ella. Quisiera que hablemos sobre la mujer hacia lo privado, hacia lo familiar, la mirada de la mujer madre. Guillermo Lasso dijo en este diálogo presidencial organizado por el Comercio que la mujer, la madre de familia será la ministra de Salud y el ministro de Economía, el padre de familia. Educación. El ministro de Educación. Claro, el ministro de Educación. También pudiera ser el de Economía. También, ¿no? Pero utilizó el de Educación. Pero el de Salud, pues la madre. Cintia Viteri, la candidata mujer, le habla a las madres. Y también podemos encontrar en su discurso, por ejemplo, en el tema de la tabla de consumo, este discurso de protección, de cobijar al niño, a nuestros niños, echando abajo leyes de este gobierno que para ella han pervertido a la juventud, criminalizando pues el consumo. Emi. Bueno, ahí es bastante complejo el tema que le han dado todos los candidatos a las drogas, ¿no? Absolutamente todos en algún momento se han referido al microtráfico. Nadie habla del narcotráfico ni de cerca, tienen miedo, obviamente, hay un capital que circula ahí. Sin embargo, Cintia y Lasso criminalizan el hecho de que los jóvenes consuman, es su culpa, ¿no? Pobrecitos, les quitamos la tabla y ya no van a consumir. Sin embargo, es un tema mucho más complicado. Yo preferiría que digan, ¿saben qué? Vamos a dar acceso a todos los niños y puede ser que vamos a abrir un tanto el microtráfico, pero la violencia social es otra cosa, ¿no? Estar en los barrios periféricos que no tienen acceso ni a salud, ni a educación, ni a comida es otra cosa, y a veces siento que todos los candidatos solo lo visitan una vez cada 4 años. Hay un tema súper importante con lo que ha hecho Cintia. Quizás hace un mes salió en unas guarderías modelo con la nueva propuesta de hacer que ya existen unas madres comunitarias que desde hace más de 20 años existían. Este proceso de este gobierno también trató de profesionalizarlas. Creo que no fue con éxito, pero sí hizo un trabajo ahí. Y ella propone que ahora las guarderías se hagan en los barrios, se reúne una mamita, otra mamita, no las va a formar, las va a capacitar, porque somos mujeres y somos educadoras, nacimos pedagogas. Claro, sí. Yo también soy madre y realmente no confío en su propuesta de que nos reunimos las mamitas y cuidamos a los otros hijos y las que lograron tener trabajo se van, y propone que las horas de trabajo sean flexibles. Se inventan el agua tibia y te dice claramente flexibilizar las horas de trabajo. Yo no quiero tener horas flexibles, yo quiero estar afiliada al IES, soy mamá, quiero pagar el colegio de mi guagua. O sea, son complejidades que se le escapan y yo sé que se dirige a un público específico. Pero eso ya lo hizo Febres Cordero en el 84. Si recordamos rápidamente, él le ganó la campaña a Borja cuando le dijo yo sé hacer dinero, lo mismo que dice Lasso ahora. Y luego él sacó a los 2 años de su posición como presidente, sacó un programa que se llamaba el PREMI. Y lo que hizo el PREMI fue bajar las tasas de acceso de los niños en condiciones de vulnerabilidad a la salud. Porque le dijo a la mamá, las madres tienen la culpa de que los niños estén desnutridos. Entonces, el daño colateral es de la ignorancia de la madre que no sabe alimentar al hijo. Solo la madre, no el padre. Y el Estado no existe, claro, no es culpa del Estado que exista pobreza. Y con un afán de pedagogizar tal vez el servicio social y la beneficencia que estaba escondida detrás del PREMI, les enseñaba nuevas prácticas. Yo me acuerdo mucho de la campaña del suero oral. Y todo ese aparataje que él construyó fue publicitario, porque los millones que invirtió en el PREMI, más del 60% fue publicidad que medicinas, ¿no? Y lo que hizo él fue en su retórica y en su discurso traducir a la madre la culpa
de que sus hijos están mal alimentados, de que sus hijos no tienen acceso a tal o cual cosa, a la educación porque tiene que trabajar la mamá. El consumo de drogas podría ser como un... Claro, la novedad ahora es el consumo de drogas, pero Cintia utiliza el mismo discurso del 84, que es conservador, pero es el daño colateral, tiene la culpa la mamá, ¿no? Claro. No el Estado. Si está en drogas. Y eso es complejo, ya cierro con esto, porque volvemos al rol de la mujer, de la mamá. La mamá siempre va a estar, la mamá siempre te va a cuidar, siempre confía en tu mamá y le vas a perdonar todo, ¿no? Entonces a una mamá le vamos a perdonar que nos vuelva a instaurar un premio, que nos quite el acceso a la educación y a la salud. Es una estrategia bastante perversa, creo yo, de poner a la mamá ahí en ese rol, ¿no? Isis, la mujer para lo privado, para la familia, para lo íntimo, y el hombre para lo público. Sí, eso es más viejo que andar a pie, como dicen. Pues, a ver, básicamente la modernidad surge como, bueno, en las revoluciones francesas y la Revolución Francesa, en las revoluciones burguesas, perdón, y en la Revolución Francesa es muy típico, ¿no? Las mujeres se tiran a la calle a tomar la Bastilla y las mujeres inician el levantamiento. Bueno, en principio sus hijos se estaban muriendo de hambre, entonces aquí hay una necesidad inmediata, entonces ellas se tiran a la calle, pero cuando se escribe la Carta de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, lo cual no era retórica, ¿verdad? No era en un sentido genérico, sino que era en del verdad hombre, del ciudadano y del hombre, ¿no? No de la mujer. Literalmente hablando. Y claro, la mujer queda excluida de todos los derechos que se defienden a inicios de la modernidad y no se va a considerar un individuo. Y de hecho creo que es en el 93 cuando hay un reconocimiento oficial por Naciones Unidas de la mujer, de la categoría de ser humano de la mujer, lo cual es un poco, o sea, en 1993, lo cual es un poco risible, pero tiene que ver con reivindicar un problema. Yo quiero plantear un par de cuestiones al respecto ahí concretas. Primero, hay dos cosas. Hay que entender que el problema del género tiene que ver con una hegemonía patriarcal y que para cambiar esta hegemonía patriarcal no basta solo con criticar el machismo y cuestiones así, sino que hay que cambiar las formas en que nos relacionamos y nuestra concepción del mundo, ¿no? Eso es un cambio radical, transgresor, importante. Pero hay pasos concretos que se tienen que dar. Y yo creo que no por gusto el tema de género está saliendo tanto en esta campaña y tiene que ver con una deuda que tiene el gobierno, ¿no? Que en los últimos años ha elaborado una política no lo suficientemente radical en temas de género y con unas falencias grandes, ¿no? Como el tema del aborto. Yo creo que esa es una deuda y que Alianza País, esperemos que, bueno, yo personalmente espero que Bueno, no ha sido tampoco un discurso cero conservador, ha habido mucho. O sea, en esta época es donde más leyes se han tomado a favor de los derechos de género, ¿no? Sí. El Código Integral Penal tiene un avance importante en cuestiones de género en este país y se han revolucionado espacios, los consejos de la mujer, etcétera, etcétera. Por primera vez se están exigiendo cuestiones tan básicas como las... que los padres paguen a sus hijos, ahora me olvidé el nombre. Las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias, exactamente. Entonces, hay un avance grande, pero el avance no justifica el vacío, o sea, la ausencia. Yo creo que es importante entender, y necesito decirlo acá, que Alianza País, el movimiento, el gobierno, tiene que entender esta ausencia y solventarla, tiene que revolucionar unas prácticas que sean... Porque esto es lo que ha hecho que el género se inmiscuya en la campaña con una fuerza enorme. Y todo el mundo está aludiendo a esto, incluso Paco Moncayo. ¿Pero por qué perspectiva también se ha dado de género en esta campaña? O sea, para entender bien, porque creo que ha habido más bien ausencia del tratamiento de temas de género. No, yo creo que está ahí. O sea, el hecho de que Paco Moncayo hable del aborto, lo mismo que Dalo, aunque lo hacen en posturas contrarias, quiere decir que el aborto es un tema que ellos quieren. O sea, eso es una herida que ellos están tocando. Hay un grupo de la población que todavía mantiene esa herida abierta y que ellos están acudiendo a ese grupo de la población. Entonces, esto es interesante y esto hay que entenderlo políticamente, porque las izquierdas tienen que ser conscientes de los errores que cometen. El triunfalismo ha hecho mucho daño, yo que vengo de Cuba soy perfectamente consciente sí, o sea, sé que hay que entender nuestros logros, pero hay que también entender lo que nos falta por hacer. Y en ese sentido, es muy importante ahora mismo entender que el género es un espacio en disputa y que tiene que ser defendido desde un punto de vista más crítico, no desde puntos de vista más conservadores. También está el problema de los problemas alrededor del plan familia y eso. Pero bueno, básicamente de ahí viene que este tema se priorice frente a otros temas que son importantes, como el tema de la desmemoria. Aquí no se habla de terrorismo de Estado, no se habla de feriado bancario,
no se habla de nada de eso. Entonces se está hablando de cuestiones de género. Entonces se está pensando en tener una mujer por el hecho de ser mujer y la representación de la mujer madre y demás. Entonces esto es importante porque hay que entender la política desde un conjunto de contradicciones que vienen, qué es lo que nos falta por hacer, pero básicamente en qué nos estamos equivocando, o sea, cuáles son las necesidades concretas de una población que ahora mismo ya no puede defender unos roles de género tan arcaicos, ¿no? Y bueno, eso todavía tiene un público y el hecho de que eso tenga un público hay que pensarlo, ¿no? Y las izquierdas hoy tienen que hacerse cargo de ello. Entonces, pero los dos candidatos, Lasso, Cynthia Viteri, también Dalo Bucaram, que profesa en cambio otra religión, le hablan a ese elector, al que es muy conservador y religioso, y persuaden porque existe un elector que pueda escuchar o identificarse con esas ideas, por lo cual quizá no es tan popular o exitoso hablar del otro discurso, el de las izquierdas, el de los derechos. No, sí, pero el elector no es solo el elector conservador, ¿no? Hay toda una pluralidad en el electorado. Hay una parte de la población que que yo creo que está ahora pensando en aplicar voto castigo, lo cual es terrible, porque esa es una parte de la población que no quiere a ninguno de los candidatos de la oposición, pero que todavía no está conforme con lo otro. Entonces esa parte de la población es la que uno tiene que entender y escuchar. O sea, hay que hacer una política más horizontal en ese sentido. Hay tubos de ensayo, pero en cambio parecería que le hablan a ganar, o sea, juegan a ganar con un discurso que tiene adeptos y que lo celebran. Definitivamente tiene adeptos, ¿no es cierto? Pues es que hay un matiz que yo sí identifiqué al inicio de la campaña de Dalo, de Paco y de Lasso. Es una vergüenza para la izquierda porque ellos se mostraron dialogantes con el tema del aborto y de la marihuana. Dalo dijo, yo creo en Dios, yo creo en el tema del evangelio, pero yo no lo decido, eso se va a consulta popular. Sí. Ninguno de la izquierda Bueno, en este proceso ha dicho eso tampoco, ¿no? Claro. Y Lasso también dijo se va a consulta popular. Entonces, están apelando a esos sectores, pues. A ver, en los discursos de la derecha, la derecha tampoco es una cosa, una caja, ¿verdad? Claro. Los discursos de la derecha tienden a ser contradictorios, pero tienden a incidir también en los espacios que ellos consideran que están todavía irresueltos, ¿no? Que no se han resueltos todavía. Y yo creo que el discurso ha, por un lado, atacado o pensado la necesidad, y esa es una estrategia inteligente. Yo creo que el discurso está solventando esas necesidades afectivas y esos sectores que están hoy descontentos por estas políticas de género que tienen que revolucionarizarse, que tienen que ser aún más radicales, en mi opinión. Y por otro lado, están acudiendo también al elector que quiere mantener un status quo y que está de acuerdo con un discurso patriarcal. Entonces, tú tienes así una gama mucho más amplia, porque tienes a los descontentos que normalmente participan de las izquierdas, pero que ya no se sienten identificados porque tienen esa herida, ¿no? Y tienen entonces también a los otros que lo que quieren es, bueno, que tienen una mirada mucho más conservadora y que a lo mejor, desde el punto de vista político, no están pensando, ya te digo, cuestiones como el terrorismo de Estado, sino que están pensando en cuestiones como los tratados comerciales internacionales, ¿no? Pues gente que no entiende la importancia de un impuesto, ¿verdad? Porque, bueno, están dentro de la naturalización de un sentido o que le puedes común, decir, eliminamos 15 impuestos, claro. 15 impuestos que son para una determinada clase con determinados ingresos. Y después vamos a dar trabajo al emprendimiento. Entonces usted hágale a la empresa y intente hacer algo con su vida. Imagínense, eso no es problema del Estado. El Estado de mínimos, ¿no? Y el mercado como el regulador de lo social. Pero eliminar los impuestos significa menos dinero para las universidades públicas, menos dinero para educación gratuita. La educación gratuita, menos profesores en las universidades públicas, vamos a volver a tener 200 alumnos en un aula, significa menos inversión en salud, menos inversión en cuestiones de, por ejemplo, de sanidad, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un problema y yo creo que hay que saber enfrentar los problemas críticamente para evitar que los sectores descontentos adopten posturas que al final terminan siendo castigos para los pueblos, ¿no? Emi, ¿será que estos discursos pegan en una determinada generación? O sea, ¿es un asunto etario de pronto el triunfo de este tipo de discursos en la sociedad conservadora? Quizás no se está hablando a los jóvenes que parecería que tengan algo más de información y otro tipo de mirada sobre temas como el consumo de drogas. O sea, yo creo que realmente el discurso de la derecha es complejo, no es tan monolítico como se piensa, claro, porque han atacado a varios públicos. Pero si volvemos al tema de la salud, el tema del aborto no tiene nada que ver con la ideología. Todas las mujeres que hemos abortado, de izquierda, de derecha, de centro, pobres, ricos, todas,
y las condiciones de salud siguen siendo complejas. Así tengas el acceso, así tengas el dinero para pagar, es un caos. O sea, es algo que no se le desea a nadie. Yo aquí en el Ecuador, por Dios, es difícil. Necesitamos de esas leyes. Y creo que todas las mujeres han pasado en algún momento cercano o en carne propia el tema del aborto, y no importa de qué lado son, si son de derecha, si son o no son feministas, es un tema de salud bastante complejo. Del 2004 al 2014, más de 500,000 de mujeres abortaron. Y el 85% son de causas que no se definen como muerte fetal ni sufrimientos previos. Entonces, y las cifras son es enorme, por el mercado imagínate. clandestino. Y además son cifras, porque puede ser que hay unos millones escapen. Sin embargo, yo admiro mucho a una compañera feminista, Eli Vázquez, que recién hace 2 días dijo, ¿y cómo así le estamos aplicando el feministómetro a la Cintia? La Cintia no es feminista. Correa no es feminista, así lo diga en una sabatina. No es. Y el problema es que no hay representación feminista en las elecciones. No tenemos candidatas feministas ni candidatos. Bueno, puede ser que uno, conozco a un comunista feminista, pero no basta. Comunista y feminista, me lo tienes que presentar. Sí, pero no basta. Pues, es insuficiente, creo, la representación. Claro. O sea, si hay un tratamiento de género, si hay un tratamiento de género, pero no, eso no quiere decir que hay una disputa, que hay un debate, que hay un enfoque crítico sobre los temas de género. Lo que hay básicamente es una política instrumental que usa los roles tradicionales de género para vender determinadas pastillas, ¿no? Y entonces el call to action para el voto, ¿no? Total. Entonces eso es maravilloso porque eso es lo que de pronto pensamos que funciona, pero yo creo que no. Yo creo que hay que pensar en un receptor o en un público mucho más complejo que sí pueda entender el cambio y la transformación, porque lo ha hecho durante 10 años, y si este gobierno ha hecho algo muy bien es poner la pauta sobre la necesidad del cambio. Ya Ecuador es un país que ha cambiado en muchas formas, y entonces es un país que entiende que el cambio tiene peligros, pero que el cambio también tiene cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que acudir al espectador y ser abierto al cambio, porque esa es una postura revolucionaria, y si no, no hay tal. Y bueno, ahí hay mucho que debatir. ¿Había algo más que estaba diciendo la ahorita? No sé si lo dije, pero creo que hay que aplicar este feministómetro a la izquierda. Ya, bueno, sí, por favor. A la izquierda importante. sí hay que aplicarle más demandas, me parece, en el tema de género. Hay mucho que hacer al respecto. Bueno, ustedes han estado escuchando algunas reacciones también acá dentro del estudio. Por acá nos acompaña Ramón Torres, lidera el Consejo Editorial. Por cierto, acá estamos representadas las mujeres en el Consejo Editorial de Cafeína, de este colectivo que les invita a observar nuestros programas, que los circulamos a través de YouTube, y escuchar también nuestros espacios en Ecuador Inmediato y en otras radios amigas que se han sumado a este objetivo de dinamizar la conversación, de pluralizar la palabra en un sentido amplio, puesto que hemos visto una colonización del espectro del debate con ciertos acentos en los medios privados, y es un derecho nuestro el poder disputar también esos espacios para provocar otros sentidos y crear muchos más contenidos para la audiencia. Bueno, vamos cerrando ya, nos quedan apenas 13 minutos en los cuales vamos a pedirle tanto a Emi Díaz como a Macy's Carmenati que nos puedan dar algunas conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy, a la luz también de la participación de mujeres que han sido presidentas y desde las izquierdas han tenido la oportunidad, no sé si la aprovecharon bien o no, de crear cambio social, una llegada de mayor equidad de lo que ha buscado de pronto el progresismo. Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, que claro, por supuesto, esto más va hacia un centro izquierda, dada la complejidad del sistema chileno, y Dilma Rousseff, que por supuesto, gracias a un pues muy fuerte aparataje de medios de comunicación, de distintos poderes fácticos, terminó siendo destituida de la presidencia de Brasil. Emi. Bueno, personalmente, en contraste a lo que dice Gloria, de que no es importante la paridad ni la representación de mujeres en el poder, sí, para mí sí es importante. Yo sé que no se resuelve nada con la paridad, y el hecho de ser mujer no significa que van a defender políticas de género ni con enfoque feminista, eso es obvio, ¿no?
pero sí es importante y creo que sí ha habido cambios en la región. Sin embargo, yo podría decir que Bachelet, que no tiene tampoco una propuesta de izquierda radical, pero en su gobierno ha habido mucho diálogo en educación sobre el tema del acceso para las mujeres y recientemente se aprobó una política para el aborto, ¿no? Eran 15 mujeres, 15 legisladores del bloque de izquierda y dirimieron 4 del bloque conservador. Entonces votaron 19, ¿cierto? Pero los medios ensuciaron todo y dijeron: las mujeres le deben ahora el derecho al aborto a la democracia conservadora. Pero fue una lucha súper larga desde la izquierda, ¿no? Que se permitió en su gobierno, que me parece interesante. Y también hubo el caso de la jueza Tala, ¿no? Que tuvo un linchamiento mediático súper complejo en Chile y tampoco el gobierno le facilitó las condiciones para que pueda pelear por la custodia de sus hijas, ¿no? Que por el hecho de ser lesbiana, a pesar de ser jueza, se la quitaron, ¿no? Y hay un montón de matices, creo. Yo creo que hace falta, no por ser mujeres, lograron avances, creo, en políticas de género concretas. Sí es diferente la orientación de una mujer quizá frente al poder, pero no estoy de acuerdo con estos postulados que en nuestra campaña se han posesionado. Nuevamente la esposa de Dalo dice: los errores que ha cometido Correa, de ser tan grosero, de ser tan enérgico, tan histérico, todo se reduce al temperamento. De tener una actitud emocional frente a los medios, que es su crítica concreta, es porque no tuvo una mujer en la casa que la ayude. Nada que ver. Wow. O sea, no creo que las mujeres somos del paño de lágrimas ni el puntal político de otra persona. Claro. Creo que no va por ahí. O el suavizante claro, no. del hombre. El suavitel del presidente. No. Claro, nada que ver. Eso sí me molesta y por mucho, en estos 10 años en toda la región se ha criticado mucho el rol de las mujeres, como que las mujeres tienen un corazón más grande, van a hacer política social. No. O sea, creo que no va solamente por ahí. Somos seres integrales igual que todas las diversidades. Uh-huh. Pero es importante, creo yo, la representación en el poder, sí. Pero y es un caso claro también cuando pensamos en el ejercicio de periodistas. Si antes Carlos Vera y Jorge Ortiz eran el referente del periodismo de los medios mercantiles, hoy el papel que han jugado Yanedi Nostroza y Tania Tinoco, pues lo de mujer no creo que ayude o no a la interpretación o conclusión sobre lo que han hecho. Esto ya es una cuestión de elección personal desde una mirada más contextualizada de a dónde respondes y cómo se inscribe tu oficio en medio de. Sí, creo que es más complejo no solo ver una mujer está ahí, me va a representar. Pues puede ser que no. Entonces creo que hay que leer, como decías tú, los discursos, desde qué lugar me está hablando. También creo que son muchas llamadas a la acción y al voto, las propuestas el voto por la madre, por la compañera, sí, por la esposa. Pero sí creo que nos hace falta a nivel regional un montón. Votar por la madre hace que se olviden de todas las otras características o posibilidades que hay en la mujer. Claro, y a la madre le perdonas todo, al papá no. Lo que decías antes. Entonces, no, es complicado. Es que o sea, hay mucha mamitis también en este país, ¿no? El mío también. La madre es una figura sagrada, ¿no? Una idea de lo sagrado. Pero bueno, aquí hay el tema es que la madre representa muchas cosas, ¿no? Ahora, hay que romper, yo creo, con ese tema de las mujeres en el poder, hay que romper primero, hay varios puntos. Primero, yo estoy de acuerdo en que es importante. Es absolutamente mentira que eso no implica nada. O sea, hay un carácter simbólico ahí, hay un referente simbólico importante en la idea de que las mujeres llegan a la presidencia y de que si las mujeres están en la presidencia, eso en sí mismo ya expresa una diferencia, ¿no? Entonces eso puede generar, desde un punto de vista simbólico, una forma diferente de entender lo patriarcal y demás. Pero al mismo tiempo hay que romper con la visión gremial. O sea, la idea de que el machismo es de los hombres y el feminismo de las mujeres, ¿no? Porque eso es absolutamente ilógico. El machismo, la misoginia, el patriarcado son problemas estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesan todas las expresiones del sistema. A través de esas, o sea, en ellos se constituyen formas de identidad. Lo que quiere decir que tanto una mujer como un hombre pueden reproducir el machismo donde quiera que estén. El hecho de que haya una mujer en el poder no significa que vamos a tener poderes menos machistas. Pero al mismo tiempo sí significa que se está dando un manifiesto. Las mujeres tenemos derecho a acceder a todos los espacios y en ese sentido necesitamos defender la equidad, o sea, la equidad de una mujer tanto en cualquier forma de poder como
la necesidad de romper con el esencialismo de que piensa la mujer hembra, la mujer madre, la mujer objeto del deseo. Porque eso es reducir la identidad de las mujeres reales a un conjunto de rasgos, ¿no? A un conjunto de rasgos fijos. Y las mujeres son muchas otras cosas y necesariamente, o sea, una mujer por ser madre no es la madre, sino que es mujer, es madre, es profesora, no sé, es analista, es comunicadora, es 20.000 cosas, ¿no? Entonces, eso es importante. Sin embargo, por otro lado, se está hablando de las mujeres en el poder también porque es políticamente correcto, es como civilizado. Entonces tenemos a la de Inglaterra, tenemos a la Angela Merkel, que por cierto va a reelección ahora como por 4ª vez. Eso no es un problema para los ingleses. Y también tenemos a la Hillary, que estuvo ahí, o sea que yo creo que no llegó por condiciones que se estaban dando dentro de la campaña del Trump, pero no necesariamente porque era mujer, no, o sea, que nunca querían. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahí, o sea, Hillary no perdió, yo creo que sí ganó Trump, en un contexto que se está dando ahora mismo a nivel internacional incluso. Entonces, el hecho es no tener mujeres, o sea, el hecho es primero hay que defender la entrada de la agenda feminista y la entrada de las mujeres a todo tipo de cargos y espacios. Bien. Pero eso no es defender una lucha contra el patriarcado, sino que hay que entender que transgredir las lógicas patriarcales implica mucho más, lo cual no niega lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que analizarlo. Ahora, siempre también ver el contexto de dónde estas mujeres emergieron para conquistar el poder. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y también Michelle Bachelet provienen de las bases que construyeron precisamente ese capital movilizador con base en trabajo duro. No, pero hay muchas razones. Yo diría que, bueno, una de las razones por las que Peña Nieto está en el poder es por la gaviota. Entonces, el asunto es el rol que cumple, los discursos que representa y las lógicas patriarcales que está reproduciendo, no. Porque además, si una mujer es feminista en el sentido de que está en contra de la violencia patriarcal, no llega al poder ni a la presidencia. Hoy en las sociedades que tenemos sería iluso pensar que una mujer que va a transgredir, o un hombre, un hombre tampoco. A ver. Claro, no es un discurso, como decía antes, que pueda tener esa llegada. Y es que es el problema. Puede tener, pero de pronto es más complejo que no va a ser, ¿verdad?, la semana próxima. Claro, yo entonces, no creo. 90% de conservadores en nuestro país. Sí. El colonialismo está articulado al catolicismo, la religión es un sistema de creencias, no solo una forma de fe. Entonces hay todo un sistema de valores que están... El feminismo sigue siendo un espacio en disputa, ¿verdad? Y como para poner no es un espacio empoderado, no se ha empoderado al punto de tener candidatas. No tenemos candidatos ni candidatas feministas, tenemos candidatos y candidatos que reproducen roles de género y hay que discutir cuáles son los que reproducen. Una última cerecita del pastel y aprovechando tu conocimiento de filosofía y de política, es esta democracia representativa que deja pues al papel de los ciudadanos en el solo ejercicio del voto, cuando ni siquiera ellos colocan a los candidatos, sino que los candidatos se proponen como una oferta. También nos provoca, nos llama al debate de en qué condiciones o limitaciones nos dejan. Macy, si concluimos con Emi. No, esa es una pregunta, imagínate. Pues es durísima, pero trata de... Es una tesis. Ella lo que pasa es que me está provocando porque... ella sabe lo que sé. Sí, ella sabe. No, es que ella sabe lo que yo decía en clases, cuando compartíamos en clases. A ver, el asunto es el siguiente. La democracia representativa no es democrática. La democracia representativa está basada en la idea del voto. A ver, se ha reducido a eso. Eso no es democracia. El voto no es una acción cada 4 o 5 años. Eso no puede ser democracia. Democracia que surge en los movimientos cuando la primera socialdemocracia, ¿no?, como se entiende hoy, es una forma de gobierno que tiene que entender los intereses y necesidades. O sea, básicamente una verdadera democracia tiene que ser deliberativa, que tiene que lograr que los afectados participen, ¿no?, en todo aquello que les concierne, y que tiene que fundar formas de ciudadanía y desarrollar derechos, ¿no? Entonces las democracias representativas no se han caracterizado por eso, se han caracterizado por ser fundamentalmente democracias liberales, que han mantenido unas lógicas liberales del sistema, ¿no?, donde para nada se ha pensado en la universalización de los derechos, sino, bueno, en fin. Pero la socialdemocracia, por ejemplo, legitima más el sistema cuando logra hacer esto. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Qué
qué tipo de democracia queremos y qué tipo de política queremos. Y en ese sentido tiene que ser una más horizontal, pero las sociedades contemporáneas no están abocadas ahora a ese cambio. Por tanto, lo que hay que pensar es a lo mejor qué tipo de Estado queremos. Y de ese Estado podemos dejar unas ideas provocadoras de hacia dónde ir, o podemos, por lo menos, por dónde tratar de conducirnos. Yo creo que este Estado al que deberíamos llegar tiene que garantizar derechos necesariamente. Y la construcción de unas ciudadanías diversas. Porque siempre caen, ¿no?, en que vamos a construir una ciudadanía, la ciudadanía ideal, no, es un gran error. Sin embargo, como decía al inicio, decía nuestra compañera al inicio, estamos en una crisis de palabras, ¿no? Las palabras ya han perdido sentido, algunas se han vaciado. Y sí es necesario tener una representación social, ¿no? Creo que los movimientos sociales, las organizaciones de base necesitan representación. Y no solo por decir que somos un poquito socialistas o un poquito de izquierda lo estamos generando, no es así. En Latinoamérica hay esa crisis y hay que aceptar, ¿no? Y este Estado tendría que garantizar derechos para todos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Hemos, dentro del tiempo que nos permite la radio, tenido un riquísimo debate, o por lo menos una posibilidad de conversar sobre temas que nos interesan. Les agradecemos muchísimo por haberse sumado a este espacio. Nos encuentra entonces en cafeína.tv, y gracias a Ecuador Inmediato por la oportunidad que nos da al colectivo Cafeína para este efecto cafeína. Gracias, Macy's. Gracias, Emi. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y bien, es definitivo. Total. Hemos terminado. Hicimos todo lo posible para mostrarles lo que pensamos, pero se nos quedó mucho que decir. Y como siempre, hay una próxima vez. Pues, hasta el próximo Efecto Cafeína.